El sol comenzaba a filtrarse entre los edificios desgastados del suburbio, iluminando calles llenas de vida y dificultades. La comunidad, acostumbrada a los murmullos y al vaivén de la rutina diaria, apenas notó la figura que avanzaba con paso firme pero discreto. Era un hombre de porte sencillo, uniforme limpio pero modesto, con la mirada serena y la espalda recta. Su presencia no imponía respeto por riqueza ni por fama. Sin embargo, cada gesto transmitía disciplina y propósito, una aura invisible que se sentía más que se veía. Los vecinos lo observaron con curiosidad mezclada con escepticismo. ¿Quién era aquel soldado que caminaba sin prisa, como si conociera cada esquina del barrio, pero que a la vez parecía completamente ajeno a la vida cotidiana de los demás? Algunos niños lo siguieron de lejos, intrigados por la calma que irradiaba, por el aire de misterio que lo envolvía. Otros adultos intercambiaron miradas, comentando entre sí que jamás habían visto a alguien así. Ni demasiado joven, ni demasiado viejo, ni excesivamente atlético, pero con algo que imponía, un equilibrio inusual entre humildad y autoridad silenciosa. A cada paso, el soldado ayudaba sin que nadie lo pidiera. Una puerta que se cerraba con dificultad, un anciano que tropezaba con los escalones de su casa, bolsas de comestibles que caían al suelo, nada escapaba a su atención. Nunca se ofrecía para recibir reconocimiento, y esa discreción despertaba aún más la curiosidad de quienes lo miraban. Había en él un misterio que retaba la percepción de todos. No era rico, no ostentaba poder visible, pero algo en su andar hacía que todos sintieran, sin saber cómo, que no estaban frente a un hombre común. Mientras avanzaba hacia la plaza central, la vida del barrio seguía su ritmo habitual. Los vendedores gritaban precios, las bicicletas pasaban rasantes, y las conversaciones cotidianas parecían ignorar al extraño visitante. Sin embargo, la tensión humana estaba presente. Aquellos que lo subestimaban por apariencia sentían, sin reconocerlo, un leve desconcierto. Algo en la forma en que el soldado observaba, como sus ojos captaban los detalles mínimos, comenzaba a sembrar respeto silencioso, una sensación que, lentamente, despertaba en la comunidad la idea de que aquel hombre no era quien aparentaba ser. El primer encuentro con un grupo de jóvenes rebeldes ocurrió de manera natural. Ellos se burlaban de su uniforme modesto y de su semblante tranquilo, lanzando palabras cargadas de desprecio y desafío. Pero él no respondió con ira ni con reproche. Solo caminó entre ellos, registrando cada movimiento, cada reacción, cada emoción contenida detrás de la fachada de insolencia. Sin alzar la voz, su presencia comenzó a cambiar la dinámica. El desprecio inicial cedía lentamente a una mezcla de intriga y respeto. No se trataba de miedo, sino de una percepción profunda. Estaban frente a alguien que veía más allá de la superficie, alguien cuyo verdadero poder aún estaba oculto. El rumor del soldado desconocido se extendió rápidamente. No era un hombre que hablara mucho, pero cada acción se convertía en narrativa para quienes lo observaban. Aquella tarde, mientras ayudaba a un anciano a reparar la puerta de su vivienda, un grupo de jóvenes se acercó, esta vez con curiosidad genuina. Algunos incluso ofrecieron ayuda, más por admiración silenciosa que por obligación. La atmósfera del barrio comenzaba a cambiar. Lo que antes era desprecio y burla empezaba a mezclarse con asombro y un respeto incipiente. En la plaza central, donde los niños jugaban y los vendedores acomodaban sus puestos, se produjo un momento que marcaría la percepción de todos. Una fuerte discusión entre dos comerciantes escaló, y parecía que iba a terminar en confrontación física. Sin que nadie lo notara de inmediato, el soldado se colocó entre ellos, no con agresividad, sino con una calma que imponía atención. Sus ojos, fijos y atentos, captaron cada gesto, cada palabra. No necesitó levantar la voz. Su sola presencia transformó la tensión en silencio expectante. La disputa se resolvió con gestos simples, y todos comprendieron, sin palabras, que aquel hombre no se dejaba mover por la rabia ni la provocación. Era como si controlara el ambiente con un poder invisible, uno que no requería autoridad visible para imponerse. Mientras los días pasaban,
Más vecinos comenzaron a notar detalles que antes pasaban inadvertidos: la puntualidad con la que reparaba desperfectos, la atención que prestaba a cada necesidad mínima, la forma en que interactuaba con los niños sin condescendencia ni ostentación. Todo parecía natural, pero cada gesto acumulaba respeto. Los rumores crecían, pero aún nadie sabía quién era realmente. Algunos afirmaban que era un exmilitar retirado, otros sospechaban que pertenecía a una familia influyente, aunque no mostraba signos de riqueza. El misterio alimentaba la admiración, y con cada acción, la percepción de su estatus moral comenzaba a invertirse lentamente. El hombre que parecía común estaba demostrando un liderazgo invisible, uno que transformaba el barrio sin buscar reconocimiento. El efecto más poderoso se observaba en los jóvenes que inicialmente se habían burlado de él. Sus comentarios irónicos se convirtieron en silencios de respeto. Sus gestos desafiantes fueron reemplazados por cooperación tácita. La lección era clara, aunque sutil: el desprecio no siempre define el valor de una persona. Y mientras la comunidad comenzaba a internalizar esta verdad, el soldado permanecía entre ellos, modesto, discreto, dejando que sus acciones hablaran más que cualquier palabra, y preparando, sin que nadie lo supiera, el escenario para una revelación que cambiaría para siempre la percepción de quienes lo rodeaban. El aire caliente de la tarde arrastraba consigo los aromas mezclados de tortillas recién hechas, tierra húmeda y sudor de los trabajadores que regresaban de sus jornadas. El soldado desconocido caminaba por las calles estrechas del barrio, cada paso resonando en el pavimento como un eco que nadie podía ignorar. Su mirada recorría los rostros de quienes pasaban: jóvenes inquietos, ancianos cansados, madres con niños pequeños. Había algo en su atención minuciosa, en su manera de observar sin juzgar, que hacía que incluso los más duros del barrio sintieran un leve estremecimiento de respeto. Esa tarde, un niño de no más de 8 años tropezó con un charco de agua sucia mientras corría para alcanzar a su perro. El soldado se inclinó de inmediato, ayudando al pequeño a incorporarse. No era solo un gesto de cortesía, había un conocimiento profundo de cada movimiento, como si supiera exactamente cómo aliviar pequeños peligros antes de que se convirtieran en traumas. La comunidad lo veía y empezaba a murmurar: no es solo un hombre, es alguien que entiende la vida de los demás mejor que ellos mismos. Nadie sabía de dónde venía ni cuáles eran sus motivaciones, pero todos sentían que su presencia alteraba la energía del lugar. Más tarde, al pasar frente a una vieja tienda, un grupo de adolescentes que días antes se habían burlado de él, esta vez se detuvo y lo observó. Uno de ellos, con el ceño fruncido y la voz vacilante, murmuró: ¿cómo puede un hombre tan simple tener tanto control sin decir nada? El soldado no respondió. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Cada acción que tomaba parecía parte de un plan invisible, una estrategia de influencia que no se basaba en la fuerza, sino en la percepción y la moral. La comunidad empezaba a comprender que lo que antes despreciaban no era debilidad, sino una forma de poder desconocida, silenciosa y profundamente efectiva. Al caer la noche, el barrio parecía diferente. Las sombras proyectadas por los postes de luz se estiraban sobre paredes agrietadas, y el soldado caminaba entre ellas, casi como un guardián invisible. Los vecinos más observadores notaron algo peculiar. Los murmurios de admiración y respeto se mezclaban con el miedo sutil de lo desconocido. Ese equilibrio entre respeto y misterio comenzaba a cimentar la figura del hombre como alguien que podía cambiar la dinámica del barrio sin imponerse con violencia, sino con presencia, atención y una autoridad moral que nadie había anticipado. La tensión moral crecía con cada acto suyo, y los jóvenes que habían despreciado su uniforme, su apariencia, comenzaban a cuestionar sus prejuicios. Se dieron cuenta, sin que nadie se lo dijera, que el verdadero poder no se mostraba en la ostentación ni en la arrogancia, sino en la capacidad de observar, proteger y actuar con justicia silenciosa. El soldado, sin palabras, enseñaba lecciones de vida que resonaban más profundo que cualquier castigo o advertencia. Los días siguientes, el soldado continuó moviéndose por el barrio, cada acción cuidadosamente medida, cada gesto cargado de intención. La comunidad lo veía ahora como un enigma vivo.
Su uniformidad sencilla contrastaba con la complejidad de su comprensión de las personas y de sus problemas cotidianos. Un hombre que parecía ordinario se había convertido en un espejo en el que cada residente podía observar su propia mediocridad, sus prejuicios y, a veces, su injusticia. Una tarde, mientras ayudaba a una anciana a levantar un saco de maíz que había caído de su carreta, varios jóvenes se acercaron para observarlo más de cerca. Esta vez no se burlaron. Sus ojos mostraban fascinación y un atisbo de vergüenza. Lo que antes era desprecio se transformaba lentamente en admiración. Comprendieron, aunque de manera instintiva, que estaban presenciando algo más grande que un acto de ayuda. Estaban siendo testigos de un poder moral que invertía el orden social en tiempo real, sin necesidad de confrontación, violencia o palabras altisonantes. Los murmullos de respeto se multiplicaron. Las madres comentaban entre sí que, por primera vez, sentían que alguien del barrio podía influir en la vida de sus hijos de manera positiva. Los comerciantes, antes indiferentes, empezaban a ofrecerle cortesía sin esperar nada a cambio, no por miedo, sino por reconocimiento tácito de su integridad. La comunidad experimentaba un cambio imperceptible pero profundo, un desplazamiento de la percepción, un ajuste de los valores sobre lo que realmente importaba. Mientras tanto, el soldado continuaba su camino, invisible para muchos, pero dejando huellas indelebles en la conciencia colectiva. Cada acto, cada detalle de su comportamiento, era absorbido por los observadores y comenzaba a transformar el tejido moral del barrio. La tensión que antes existía entre los vecinos se suavizaba, sustituida por un respeto silencioso, nacido del asombro y la comprensión de que la verdadera autoridad no se impone, se demuestra. Esa noche, el soldado regresó a su refugio modesto, pero la plaza, las calles y los pequeños hogares habían cambiado. La percepción del poder, de la fuerza y del respeto se había invertido en cuestión de días. Aquellos que antes lo despreciaban empezaban a internalizar la lección de que la apariencia nunca es suficiente para juzgar la esencia de alguien. Y mientras el barrio dormía, un sentimiento de anticipación silenciosa se instalaba. Todos intuían que lo que estaba por revelarse aún superaría cualquier expectativa, un cambio que marcaría para siempre la forma en que percibían la autoridad y el valor moral. Los días que siguieron al primer contacto entre el soldado y la comunidad fueron marcados por un silencio cargado de expectación. Los vecinos empezaban a mirarlo de manera diferente, evaluando cada gesto, cada movimiento con la sensación de que aquel hombre, aparentemente simple, estaba redefiniendo las reglas no escritas del barrio. No había necesidad de que hablara. Sus acciones, medidas y deliberadas, transmitían una autoridad moral que se sentía más fuerte que cualquier mandato formal. Un joven que antes se burlaba de él pasó un día observando cómo el soldado ayudaba a una madre a arreglar el techo de su casa que había sido dañado por la reciente tormenta. No era una labor heroica al estilo de las películas, pero la dedicación y la paciencia con la que trabajaba impactaron al joven. Comprendió que la fuerza no siempre se mostraba en la intimidación o la superioridad física, sino en la consistencia, la atención y la empatía silenciosa. Ese joven comenzó a difundir entre sus amigos la transformación que había presenciado. La admiración se mezclaba con una sensación de arrepentimiento por sus juicios anteriores. El soldado caminaba por las calles empedradas del barrio al atardecer, y los niños lo seguían en cierta distancia, sin atreverse a acercarse demasiado, pero sintiendo una seguridad que antes les era desconocida. Cada paso suyo parecía llenar el aire con una tensión moral invisible. Aquellos que lo habían despreciado ahora evaluaban sus propias acciones, su comportamiento y su falta de comprensión hacia los demás. La comunidad, aunque pequeña, empezaba a experimentar un cambio silencioso pero profundo. El respeto no se imponía, se gestaba desde la admiración, desde la constatación de que un hombre podía cambiar la percepción colectiva solo con integridad y constancia. En la esquina de la plaza, un grupo de ancianos comentaba entre murmullos: «Nunca imaginé que alguien así pudiera vivir entre nosotros y enseñarnos tanto sin decir una sola palabra». El soldado no escuchó, pero su presencia ya era un recordatorio constante de que el poder moral y el respeto no dependen de riqueza ni de título. Cada acción, desde la más simple hasta la más estratégica, era absorbida por la conciencia colectiva del barrio. Los residentes empezaban a reconocer que lo que antes despreciaban, aparentemente debilidad,
humildad, simpleza, era en realidad una manifestación de autoridad moral y liderazgo silencioso. El barrio, que antes se encontraba dividido y marcado por prejuicios, comenzaba a reestructurarse alrededor de un código implícito de justicia, respeto y admiración. Aquellos que se burlaron primero sentían un choque interno que no podía expresarse en palabras, un arrepentimiento silencioso que los obligaba a cuestionar sus percepciones y prejuicios. Y mientras la noche caía, las sombras parecían inclinarse hacia la figura del soldado, como si el barrio mismo reconociera la fuerza de aquel hombre que había llegado sin anunciarse, cambiando el orden social sin alardes ni palabras. Los días que siguieron al primer contacto entre el soldado y la comunidad fueron marcados por un silencio cargado de expectación. Los vecinos empezaban a mirarlo de manera diferente, evaluando cada gesto, cada movimiento con la sensación de que aquel hombre, aparentemente simple, estaba redefiniendo las reglas no escritas del barrio. No había necesidad de que hablara. Sus acciones, medidas y deliberadas, transmitían una autoridad moral que se sentía más fuerte que cualquier mandato formal. Un joven que antes se burlaba de él pasó un día observando cómo el soldado ayudaba a una madre a arreglar el techo de su casa que había sido dañado por la reciente tormenta. No era una labor heroica al estilo de las películas, pero la dedicación y la paciencia con la que trabajaba impactaron al joven. Comprendió que la fuerza no siempre se mostraba en la intimidación o la superioridad física, sino en la consistencia, la atención y la empatía silenciosa. Ese joven comenzó a difundir entre sus amigos la transformación que había presenciado. La admiración se mezclaba con una sensación de arrepentimiento por sus juicios anteriores. El soldado caminaba por las calles empedradas del barrio al atardecer, y los niños lo seguían en cierta distancia, sin atreverse a acercarse demasiado, pero sintiendo una seguridad que antes les era desconocida. Cada paso suyo parecía llenar el aire con una tensión moral invisible. Aquellos que lo habían despreciado ahora evaluaban sus propias acciones, su comportamiento y su falta de comprensión hacia los demás. La comunidad, aunque pequeña, empezaba a experimentar un cambio silencioso pero profundo. El respeto no se imponía, se gestaba desde la admiración, desde la constatación de que un hombre podía cambiar la percepción colectiva solo con integridad y constancia. En la esquina de la plaza, un grupo de ancianos comentaba entre murmullos: «Nunca imaginé que alguien así pudiera vivir entre nosotros y enseñarnos tanto sin decir una sola palabra». El soldado no escuchó, pero su presencia ya era un recordatorio constante de que el poder moral y el respeto no dependen de riqueza ni de título. Cada acción, desde la más simple hasta la más estratégica, era absorbida por la conciencia colectiva del barrio. Los residentes empezaban a reconocer que lo que antes despreciaban, aparentemente debilidad, humildad, simpleza, era en realidad una manifestación de autoridad moral y liderazgo silencioso. El barrio, que antes se encontraba dividido y marcado por prejuicios, comenzaba a reestructurarse alrededor de un código implícito de justicia, respeto y admiración. Aquellos que se burlaron primero sentían un choque interno que no podía expresarse en palabras, un arrepentimiento silencioso que los obligaba a cuestionar sus percepciones y prejuicios. Y mientras la noche caía, las sombras parecían inclinarse hacia la figura del soldado, como si el barrio mismo reconociera la fuerza de aquel hombre que había llegado sin anunciarse, cambiando el orden social sin alardes ni palabras. El amanecer trajo consigo un nuevo ritmo para la comunidad. El soldado estaba ya familiarizado con cada callejón, cada puerta y cada gesto de los vecinos. No necesitaba órdenes ni instrucciones, su intuición le guiaba, y su presencia comenzaba a resonar en todos los aspectos de la vida cotidiana. El respeto que inspiraba no era temeroso ni forzado, era el reconocimiento silencioso de alguien que entendía la fragilidad y la fortaleza de la humanidad a partes iguales. Un día, mientras recorría la plaza central, se acercó a un grupo de comerciantes que discutían acaloradamente sobre precios y acuerdos. Sin mediar palabra, comenzó a ofrecer soluciones prácticas, ayudaba a reorganizar la disposición de productos, daba consejos sobre almacenamiento y eficiencia, siempre con una mirada que transmitía seguridad y experiencia. Los comerciantes, acostumbrados a discutir por cada centavo, comenzaron a escuchar y a seguir sus indicaciones sin resistencia. La admiración crecía, mezclada con la incredulidad. ¿Cómo podía alguien tan aparentemente sencillo poseer tal claridad y autoridad?
Ese mismo día, un hombre mayor que había sido crítico y sarcástico con el soldado se acercó y, con voz temblorosa, murmuró: «Nunca pensé que alguien como tú pudiera enseñarnos tanto sin palabras. Gracias». El soldado asintió con la cabeza, sin necesidad de pronunciar más. Cada gesto suyo era ahora un catalizador para la transformación moral del barrio. La humildad y la dedicación empezaban a imponerse sobre el desprecio, y aquellos que antes juzgaban superficialmente se encontraban enfrentando una realidad que no podían ignorar. La figura del soldado se volvía cada vez más emblemática. No solo un individuo, sino un símbolo de cómo la integridad y el respeto silencioso podían alterar la percepción de un grupo entero. Los niños jugaban cerca, observando y aprendiendo sin saberlo. Cada interacción era una lección de observación, empatía y justicia silenciosa. Los vecinos comenzaban a compartir historias sobre sus experiencias, contadas con un tono de admiración, y la sensación de comunidad se fortalecía. Lo que antes era un barrio marcado por divisiones, prejuicios y conflictos menores, ahora respiraba bajo un código tácito de respeto y reconocimiento mutuo. Al caer la tarde, mientras el sol teñía las paredes de los edificios de tonos cálidos y anaranjados, la presencia del soldado era inseparable del barrio mismo. Nadie necesitaba palabras para entender su influencia. La transformación era evidente, silenciosa y profunda. Cada mirada, cada gesto, cada acto de servicio se convertía en una semilla de cambio que reverberaba mucho más allá de su alcance inmediato, dejando en la comunidad una sensación de asombro y anticipación por lo que aún estaba por revelarse. El barrio empezó a murmurar historias sobre él. Algunos decían que había salvado vidas en situaciones extremas, otros que poseía recursos que nadie podía imaginar. Pero la verdad más profunda, la que solo él conocía, era que cada acción estaba guiada por un sentido de justicia y redención personal. Cada mirada agradecida, cada sonrisa inesperada, era para él un recordatorio de que incluso los actos más pequeños podían cambiar el destino de una comunidad. Mientras caminaba por las calles al atardecer, veía a la gente en sus casas, a los niños jugando, a los adultos regresando del trabajo. Todo parecía ordinario, pero para él, cada escena estaba cargada de posibilidades y responsabilidad. La vida cotidiana de aquel barrio era un tablero de ajedrez en el que cada movimiento suyo debía ser calculado con cuidado, porque incluso un pequeño error podía desencadenar consecuencias que él debía anticipar. Los días de respeto y admiración no estaban exentos de desafíos. Un nuevo personaje llegó al barrio, un hombre mayor que había sido reconocido por su pasado militar, pero cuya reputación era cuestionable. Su presencia generó un choque de energías. Mientras algunos lo veneraban, otros desconfiaban. El soldado, consciente de esta tensión, decidió observar antes de actuar. Su estrategia no era confrontar, sino demostrar, día tras día, que la verdadera autoridad provenía de la integridad y la coherencia de las acciones. Y así, cada día, cada interacción, se convertía en una prueba silenciosa de carácter y paciencia. Los vecinos empezaron a entender que la verdadera fuerza no residía en el poder visible, sino en la consistencia de quien actuaba con honor, incluso cuando nadie miraba. El soldado era ahora un referente, no por su rango, sino por la profundidad de su humanidad, y la comunidad, sin saberlo, comenzaba a transformarse a su imagen, aprendiendo que el respeto verdadero se ganaba con acciones y no con palabras. Y así, cada día, cada interacción, se convertía en una prueba silenciosa de carácter y paciencia. Los vecinos empezaron a entender que la verdadera fuerza no residía en el poder visible, sino en la consistencia de quien actuaba con honor, incluso cuando nadie miraba. El soldado era ahora un referente, no por su rango, sino por la profundidad de su humanidad, y la comunidad, sin saberlo, comenzaba a transformarse a su imagen, aprendiendo que el respeto verdadero se ganaba con acciones y no con palabras. Los días continuaban su curso, pero algo había cambiado en el aire del barrio. Las personas empezaban a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que el soldado caminaba entre ellos sin prisa pero con seguridad, la manera en que se detenía para observar a los niños jugando y corregir suavemente algún error, sin imponerse, solo guiando. La tensión que había dominado las calles se suavizaba, y aunque no todos comprendían el motivo, había una sensación colectiva de respeto creciente.
Un grupo de jóvenes que antes se burlaba de él ahora lo seguía discretamente, aprendiendo sin saberlo. La disciplina del soldado era silenciosa, pero implacable. Sus acciones eran un ejemplo vivo de lo que significaba tener control sobre uno mismo y al mismo tiempo empatía por los demás. Cada pequeño gesto, desde ayudar a un vecino a levantar un carrito caído hasta compartir palabras de aliento con un adolescente que se sentía desplazado, tenía un efecto acumulativo que comenzaba a transformar la percepción de toda la comunidad. Pero no todo era reconocimiento. En las sombras, algunos aún murmuraban sobre su pasado militar y las decisiones controvertidas que había tomado en misiones anteriores. La curiosidad mezclada con recelo generaba un murmullo constante que llegaba hasta sus oídos, aunque él nunca respondía con palabras. Sabía que cada acción futura tendría que ser más contundente, no para impresionar, sino para demostrar, con hechos, que la grandeza de un hombre no se mide por rumores sino por la consistencia de su conducta. Una tarde, mientras el sol bajaba y las calles se teñían de naranja, se produjo un pequeño incidente. Un perro callejero comenzó a atacar a un niño. El soldado reaccionó de inmediato, interponiéndose entre el animal y el niño, protegiéndolo sin causar daño al animal. La escena fue presenciada por varios vecinos, y los murmullos de respeto y admiración crecieron. No había palabras grandilocuentes, solo hechos que hablaban por sí mismos. A medida que los días pasaban, la presencia del soldado se volvía un catalizador para el cambio. Las personas empezaban a cuestionar sus propios prejuicios, sus miedos antiguos y sus desconfianzas hacia figuras de autoridad. Incluso aquellos que inicialmente lo habían despreciado sentían una mezcla de admiración y curiosidad que los llevaba a observar cada uno de sus movimientos. La tensión original del barrio se transformaba lentamente en una red de observación silenciosa, donde todos aprendían, sin darse cuenta, sobre respeto, honor y humanidad. Cada noche, al regresar a su hogar, reflexionaba sobre cómo cada gesto, cada intervención mínima, tenía un peso mayor del que aparentaba. Comprendía que la verdadera influencia no se medía en palabras, sino en la forma en que las personas cambiaban sus pensamientos y acciones después de haberlo observado. Sabía que el impacto real era invisible, pero profundo, y que estaba creando un legado que trascendería cualquier título, rango o riqueza. El barrio, poco a poco, se estaba transformando, y él era la chispa silenciosa que iniciaba ese cambio. La madrugada llegó con un frío ligero que recorría las calles empedradas. El soldado caminaba solo, absorbiendo cada sonido, cada respiración de la ciudad que empezaba a despertar. No necesitaba reconocimiento, su propósito era más profundo. Observaba cómo los vecinos se movían en sus rutinas, cómo los niños corrían hacia la escuela, cómo los adultos intercambiaban saludos sin saber que sus percepciones comenzaban a cambiar lentamente. Un incidente menor marcó la mañana. Un automóvil se detuvo bruscamente frente a un anciano que cruzaba la calle, y el conductor parecía a punto de ignorarlo. Sin pensarlo, el soldado se interpuso, guiando al hombre mayor a un lugar seguro. Nadie dijo nada, no hubo aplausos ni palabras grandilocuentes. Sin embargo, quienes presenciaron la acción sintieron algo inesperado. Respeto, admiración y una comprensión instintiva de que aquel hombre era diferente. Los rumores comenzaron a circular. Algunos hablaban de su pasado militar con títulos y misiones que pocos podían imaginar. Otros lo observaban como un guardián silencioso del barrio. Cada acción del soldado parecía confirmar que el poder verdadero no provenía de la fuerza física ni de la autoridad visible, sino de la integridad, la coherencia y la atención genuina hacia los demás. La admiración que despertaba era orgánica, no impuesta, una reacción natural a su presencia silenciosa pero potente. Esa tarde, mientras la luz se filtraba entre las hojas de los árboles, un joven que días atrás lo había ridiculizado se acercó tímidamente. No dijo palabras al principio, solo lo observaba con una mezcla de asombro y respeto. El soldado lo miró y asintió levemente, sin necesidad de diálogo. En ese instante, el joven entendió la diferencia entre poder y autoridad, entre posición y grandeza moral. Su mundo interior había cambiado con un simple gesto silencioso. Los días continuaban y cada acción del soldado, aunque mínima, dejaba una huella profunda. La comunidad comenzaba a redefinir lo que significaba respeto, admiración y liderazgo.
Ya no era la fuerza bruta ni la jerarquía lo que imponía, sino la coherencia entre intención y acción, la capacidad de actuar con honor incluso cuando nadie observaba. La reputación del soldado crecía, pero no como un espectáculo, crecía como una semilla silenciosa de cambio que germinaba en cada corazón del barrio. Mientras el sol caía, tiñendo el cielo de tonos dorados, el soldado comprendió que cada desafío, cada situación tensa, cada gesto cotidiano, era parte de un mosaico más grande. Su influencia no necesitaba ser proclamada, se manifestaba en las vidas que tocaba, en los prejuicios que desarmaba y en la admiración silenciosa que cultivaba. Sabía que el verdadero poder residía en la integridad y que, día tras día, estaba transformando no solo el barrio, sino la percepción que cada persona tenía de lo que significaba ser grande, humilde y digno al mismo tiempo. El barrio comenzaba a despertar a una nueva realidad, una que sus habitantes no habían anticipado. El soldado, cuya presencia antes pasaba desapercibida, se había convertido en un referente silencioso. Cada gesto suyo transmitía disciplina y humanidad al mismo tiempo, y aunque muchos no comprendían cómo alguien tan reservado podía ejercer tanta influencia, no podían ignorar el efecto de su presencia. Una tarde, mientras los rayos del sol se filtraban entre los edificios antiguos, un vecino mayor recordó los días en que aquel hombre había sido un joven soldado, enviado a misiones que pocos podían imaginar. Las historias se entrelazaban con rumores, pero cada relato reforzaba la percepción de que estaba frente a alguien cuya vida estaba marcada por el honor y el sacrificio. Sin necesidad de palabras, su pasado hablaba, recordando a todos que la grandeza real no se mide por riquezas ni títulos, sino por las acciones que definen el carácter. Mientras caminaba por las calles estrechas, observaba a los niños que jugaban y a los jóvenes que todavía dudaban de sus propios caminos. En silencio, el soldado ofrecía guía, no con órdenes, sino con su ejemplo. Cada intervención era una lección de vida, cada mirada, un recordatorio de que la fuerza no necesitaba imponerse para ser respetada. Algunos comenzaron a reconocer en él la combinación perfecta de autoridad y compasión, un equilibrio que pocas veces se encontraba en la vida cotidiana. La transformación no se limitaba a las acciones visibles. Internamente, los vecinos comenzaron a cuestionar sus prejuicios, sus miedos y su manera de juzgar sin conocer. Lo que antes era desprecio, se transformaba lentamente en admiración. Lo que era indiferencia, se convertía en curiosidad. El soldado no necesitaba aplausos ni reconocimiento. Su poder residía en la manera en que alteraba silenciosamente la percepción de todos. Un día, mientras ayudaba a reparar un muro que se había derrumbado parcialmente por la lluvia, un grupo de jóvenes lo observaba con atención. No había palabras de instrucción, solo presencia, movimientos precisos y decisiones calculadas que demostraban competencia y cuidado. La lección era clara, la verdadera grandeza surge de la acción constante y de la coherencia entre intención y ejecución, y quienes lo veían comenzaban a internalizar esta verdad sin siquiera darse cuenta. Cada día que pasaba, el pasado del soldado se mezclaba con el presente del barrio, creando un ecosistema de respeto silencioso y admiración genuina. Sus experiencias, sus cicatrices y su historia no eran solo relatos, eran instrumentos que moldeaban la percepción de quienes lo rodeaban. El barrio comenzaba a entender que la grandeza no se proclamaba. Se vivía, se respiraba y se dejaba sentir en cada acto, y él era la prueba viviente de ello. Los días se sucedían con la misma rutina que antes parecía inalterable, pero ahora cada momento estaba cargado de significado. Los vecinos empezaban a notar los pequeños detalles, la forma en que el soldado ayudaba a recoger basura caída, cómo guiaba discretamente a los niños que se desviaban del camino, y cómo intervenía en conflictos menores sin imponer su autoridad, sino ofreciendo una guía silenciosa y firme. Cada acción era un ejemplo vivo de responsabilidad y empatía. Un hecho menor, pero simbólico, marcó la jornada. Un joven se cayó mientras corría por una calle empedrada. Sin pensarlo, el soldado se inclinó, lo levantó y revisó que estuviera bien. La reacción del joven cambió. De miedo y orgullo herido pasó a respeto genuino. No hubo palabras grandilocuentes, solo gestos. Aquella interacción silenciosa transmitía algo mucho más profundo que cualquier lección hablada: el valor de la atención, del cuidado y del ejemplo.
Mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, el soldado caminaba por la calle principal. Su figura era imponente, pero no por fuerza física, sino por la autoridad moral que emanaba. Las miradas de quienes lo seguían sin ser vistos lo confirmaban. Había logrado algo que pocos podían, alterar la percepción de toda una comunidad sin recurrir a palabras ni amenazas. Los murmullos comenzaron a transformarse en respeto silencioso. Aquellos que antes lo despreciaban por su apariencia o su origen empezaban a observarlo de manera diferente. La humildad con la que actuaba contrastaba con la grandeza de sus acciones, generando un impacto emocional que crecía día tras día. Su presencia se convertía en una semilla que, con el tiempo, florecería en cambios más profundos dentro de cada persona. Por la noche, mientras el barrio se sumía en calma, el soldado reflexionaba sobre lo ocurrido. Sabía que cada gesto, por mínimo que pareciera, contribuía a un cambio que trascendía lo visible. El barrio, sin darse cuenta, comenzaba a transformarse. Las actitudes cambiaban, los prejuicios disminuían y la admiración silenciosa se convertía en un puente entre el pasado y un futuro diferente. Cada día, cada acción, era una semilla plantada en el corazón de aquellos que lo observaban, y con paciencia, crecerían para revelar la verdadera dimensión de su influencia. El barrio empezaba a respirar de otra manera. Cada paso del soldado resonaba con autoridad silenciosa, y su mera presencia provocaba una transformación sutil en quienes lo rodeaban. Aquellos que antes lo ignoraban o lo despreciaban ahora lo observaban con atención, buscando entender qué era aquello que emitía un respeto tan natural y profundo. No eran palabras ni gestos grandilocuentes, era algo intangible, una mezcla de firmeza, experiencia y compasión que se percibía en cada movimiento. Una tarde, mientras la luz del atardecer bañaba los tejados con tonos dorados, un grupo de adolescentes lo vio reparar una bicicleta rota. No les dirigió la palabra, pero la precisión con la que manejaba las herramientas y la paciencia que mostraba ante cada dificultad hablaban más que cualquier consejo. Uno de los jóvenes se acercó tímidamente y le ofreció ayuda. El soldado aceptó con un simple gesto, enseñándole sin imponer, guiando con la mirada y la actitud. La lección se grabó en la memoria del chico, no como una instrucción, sino como un ejemplo viviente de disciplina y cuidado. Mientras tanto, las conversaciones del barrio comenzaron a cambiar. Las quejas se mezclaban con admiración. Las personas empezaban a compartir historias sobre sus encuentros con él, describiendo cómo sus acciones silenciosas inspiraban un sentido de responsabilidad y de pertenencia que antes era inexistente. La humildad del soldado contrastaba con la grandeza de sus actos, y ese contraste generaba una tensión emocional que mantenía a todos atentos, deseosos de comprender más. Por la noche, el soldado recorría las calles con pasos medidos, observando los detalles que muchos pasaban por alto. Un techo a reparar, un niño jugando en la calle sin supervisión, una conversación acalorada que necesitaba de un testigo neutral. Su intervención no era para imponer orden, sino para equilibrar, para sembrar seguridad y confianza. Cada acto, por mínimo que pareciera, tenía repercusiones profundas en la percepción del barrio, y lentamente, la transformación empezaba a ser visible. Más respeto, más colaboración, más entendimiento entre vecinos. El poder de su mirada y de sus acciones silenciosas generaba un efecto hipnótico en quienes lo observaban. No necesitaba elogios ni reconocimiento, la admiración que despertaba era suficiente para que el cambio se hiciera realidad. El barrio comenzaba a entender que la grandeza no siempre se ve, pero se siente, se respira y se refleja en cada detalle de la vida cotidiana. Los días siguientes traían consigo un cambio sutil pero constante. El soldado, con su rutina aparentemente simple, se había convertido en un referente silencioso. Cada acción suya, desde la más pequeña hasta la más evidente, transmitía lecciones de valor, disciplina y empatía. La comunidad comenzaba a internalizar estas enseñanzas, y los murmullos de desprecio se transformaban en voces de respeto y admiración. Un evento menor, pero significativo, ocurrió un mediodía. Una mujer del barrio tropezó mientras cargaba bolsas pesadas y estaba a punto de caer al suelo. El soldado apareció sin ser llamado, tomándola con firmeza y asegurándose de que no se lastimara. No hubo palabras,
solo gestos de cuidado y atención, y la mujer, sorprendida, lo miró con respeto genuino. El impacto de aquella simple acción resonó entre quienes lo presenciaron, demostrando que la verdadera autoridad no necesita ser proclamada, sino que se impone con coherencia y humanidad. Mientras el sol bajaba lentamente, el soldado continuaba recorriendo las calles. Observaba a los niños jugando, a los jóvenes discutiendo, a los adultos en sus rutinas diarias. Cada situación era una oportunidad para ejercer influencia positiva sin imponerse, para mostrar que el respeto y la admiración se ganan con acciones consistentes, no con palabras vacías ni títulos. Los vecinos empezaban a comprender que la humildad y la fuerza podían coexistir, y que aquel hombre, a quien muchos habían menospreciado, encarnaba esa combinación de manera ejemplar. Las conversaciones en el barrio comenzaron a cambiar de tono. Aquellos que antes criticaban ahora compartían historias sobre cómo el soldado había intervenido discretamente para evitar conflictos o enseñar lecciones valiosas. La admiración crecía de manera silenciosa, como un río subterráneo que lentamente se convierte en corriente visible. Cada acción del soldado, por pequeña que pareciera, se transformaba en ejemplo y en inspiración para quienes lo rodeaban. Por la noche, mientras el barrio descansaba, las calles silenciosas reflejaban la transformación que estaba en marcha. El respeto silencioso y la admiración genuina se habían convertido en el lenguaje no hablado que conectaba a todos los habitantes con el soldado. La semilla de cambio había germinado, y su crecimiento prometía alterar para siempre la percepción de quienes alguna vez lo subestimaron. El barrio comenzaba a entender que el verdadero poder reside en la coherencia, la empatía y la fuerza moral, y que aquel hombre que habían ignorado era ahora un símbolo vivo de esas virtudes. El barrio ya no era el mismo. Los murmurios de desdén que antes recorrían las calles habían dado paso a un respeto silencioso, una reverencia discreta que se sentía en cada mirada. El soldado, a través de acciones mínimas pero significativas, había logrado cambiar la percepción de quienes lo rodeaban sin necesidad de palabras grandilocuentes. Cada gesto suyo parecía cargar con la historia de un hombre que había enfrentado adversidades y que ahora aplicaba esa experiencia para elevar a los demás. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre los tejados de colores apagados, se produjo un pequeño incidente que reflejaba perfectamente el impacto de su presencia. Un joven, desafiando la autoridad local, comenzó a provocar una pelea con otro adolescente. El soldado se acercó con pasos medidos, observando cada movimiento sin intervenir bruscamente. Solo con su presencia, su mirada firme y su calma absoluta, logró que los jóvenes detuvieran sus acciones y se replantearan lo que estaban haciendo. No hubo gritos ni imposiciones, solo un silencio cargado de comprensión y autoridad moral que habló más fuerte que cualquier reprimenda. En ese momento, varios vecinos que presenciaban la escena comprendieron algo profundo. La verdadera fuerza no reside en el poder que uno puede ejercer por miedo, sino en la influencia que se obtiene a través de la coherencia, la justicia y la humanidad. El soldado se convirtió en un catalizador de respeto, y su influencia comenzó a permear incluso a los más jóvenes, quienes empezaban a imitar su calma y su manera de resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Mientras avanzaba la tarde, el soldado se detuvo frente a un mural pintado por los niños del barrio. Observó los trazos y colores, percibiendo la creatividad y el entusiasmo de quienes alguna vez se habían sentido olvidados. Una sonrisa leve cruzó su rostro. Cada pequeña acción, cada gesto de apoyo, estaba dejando una marca imborrable. El barrio estaba aprendiendo a valorar la disciplina, la empatía y la responsabilidad, y todo gracias a un hombre que había sido subestimado por su apariencia y origen. La noche cayó sobre el barrio y con ella un silencio profundo, cargado de reflexiones y sensaciones que parecían flotar en el aire. La presencia del soldado, aunque invisible en ese momento, se sentía en cada esquina, en cada ventana iluminada. Sus acciones del día habían sembrado semillas de respeto, disciplina y admiración que ahora germinaban en los corazones de los vecinos. Cada gesto suyo, por mínimo que pareciera, se transformaba en ejemplo y guía. Un vecino mayor, que inicialmente había ridiculizado al soldado por su modesta apariencia, se encontraba ahora observando desde su ventana cómo los jóvenes jugaban siguiendo reglas que antes ignoraban. La transformación era evidente,
Y el hombre sintió una mezcla de sorpresa y arrepentimiento por no haber reconocido el valor real que aquel individuo representaba. Comprendió, aunque de manera silenciosa, que la grandeza muchas veces se oculta tras la humildad y que el juicio apresurado puede cegar incluso al más atento. En otra calle, una madre observaba a su hija pequeña acercarse a los niños más grandes con confianza, imitando el respeto y la cortesía que el soldado había enseñado sin necesidad de palabras. Era como si la influencia de aquel hombre se extendiera de manera silenciosa, creando un efecto dominó que alteraba poco a poco la dinámica del barrio. La humildad, la firmeza y la integridad del soldado estaban reescribiendo la narrativa del lugar, transformando desdén en admiración y miedo en respeto. El soldado caminaba lentamente por las calles vacías, sintiendo el pulso de la comunidad que comenzaba a cambiar gracias a su presencia. Cada paso era un recordatorio de que la verdadera autoridad no proviene de los títulos ni del poder económico, sino de la coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace. La sombra que alguna vez fue subestimada ahora iluminaba, silenciosa pero poderosa, un camino hacia la justicia, la empatía y la admiración genuina. El barrio despertó con una calma inesperada. Las calles que antes vibraban con murmullos de burla y pequeños conflictos, ahora mostraban un orden silencioso, casi reverente. Cada acción del soldado había sembrado una transformación sutil, pero poderosa, que los vecinos comenzaban a percibir con claridad. Su presencia ya no necesitaba ser anunciada. Se sentía en el aire, en los gestos de respeto de quienes lo rodeaban. Aquella mañana, mientras el sol iluminaba con un ángulo bajo las fachadas de las casas, un grupo de adolescentes se encontraba discutiendo sobre la repartición de agua en un pequeño parque comunitario. Antes, la situación habría escalado a insultos y empujones. Esta vez, la llegada del soldado cambió todo. Sin una palabra, se posicionó a unos metros, observando con calma. Su mirada firme y serena, cargada de autoridad moral, obligó a los jóvenes a reflexionar. La tensión se disipó, y uno de ellos, temblando ligeramente, se disculpó con su amigo por la actitud anterior. Más allá de la intervención inmediata, la verdadera fuerza del soldado se manifestaba en la manera en que cada persona comenzaba a interiorizar los valores que él representaba: paciencia, respeto, humildad y firmeza. No necesitaba discursos largos ni explicaciones complejas. Su ejemplo era suficiente. Cada niño que lo observaba, cada adulto que lo encontraba en la calle, absorbía la lección silenciosa de que el respeto no se exige, se gana con coherencia y acciones significativas. Esa tarde, mientras caminaba por un callejón estrecho lleno de casas antiguas, vio a un anciano cargando bolsas pesadas de alimentos. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció ayuda, sin alardear ni esperar reconocimiento. La gratitud en los ojos del hombre, discreta y silenciosa, decía más que 1000 palabras. En ese instante, se comprendió que la verdadera grandeza no residía en lo que se poseía ni en el poder que se ejercía sobre otros, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de quienes habían sido ignorados por la sociedad. El sol comenzaba a descender, tiñendo las calles de tonos anaranjados y dorados, mientras el barrio parecía respirar de manera diferente. Los cambios introducidos por el soldado no eran ruidosos ni ostentosos, eran silenciosos, pero implacables en su efecto. Cada acción pequeña, cada gesto de consideración, estaba transformando la percepción colectiva. El respeto y la admiración reemplazaban poco a poco la burla y el desprecio. Un comerciante local, que había sido crítico y sarcástico sobre las capacidades del soldado, observaba cómo los clientes comenzaban a seguir sus indicaciones en situaciones complicadas sin dudar. La autoridad moral del hombre no provenía de un título ni de una insignia, sino de la coherencia de sus acciones y de la justicia que irradiaba en cada decisión. Cada persona que interactuaba con él sentía la profundidad de su integridad y la claridad de su propósito. Mientras caminaba por el parque central, el soldado notó cómo los niños organizaban un juego respetando turnos y reglas, algo que antes parecía imposible. La transformación era tangible, aunque silenciosa. El barrio entero comenzaba a adoptar valores que antes parecían ajenos. La admiración se sentía en cada gesto, en cada sonrisa, en la manera en que los vecinos se miraban entre sí, conscientes de que algo había cambiado para siempre. Por la noche, al regresar a su vivienda modesta,
El soldado se detuvo frente a la ventana que daba al corazón del barrio. Observó cómo las luces encendidas iluminaban rostros que ahora llevaban consigo una esperanza discreta pero firme. Cada acción suya, por mínima que pareciera, se había convertido en un catalizador de transformación. La burla se había convertido en respeto, la indiferencia en cuidado, y el desprecio en reconocimiento silencioso. La sombra que él alguna vez fue subestimada ahora se erguía, majestuosa, como la fuerza invisible que guía y transforma a aquellos que la perciben. Los días avanzaban y, con cada amanecer, la reputación del soldado crecía en silencio. No era una fama basada en rumores ni en titulares sensacionalistas, era un reconocimiento profundo, construido con cada gesto, cada decisión y cada intervención justa. Los vecinos comenzaban a mirarlo con una mezcla de respeto y admiración, aunque pocos se atrevían a expresarlo abiertamente. El cambio era perceptible en la manera en que los adolescentes ayudaban a los ancianos con sus compras, en cómo las mujeres compartían las noticias y consejos entre sí, y en cómo los hombres jóvenes comenzaban a asumir responsabilidades sin esperar órdenes. Una tarde, mientras pasaba por la plaza central, un grupo de jóvenes que años atrás lo había ridiculizado se acercó con cierto nerviosismo. No necesitaban palabras, su comportamiento delataba el respeto recién descubierto. Uno de ellos, con la mirada baja, se inclinó ligeramente en señal de reconocimiento y luego siguió su camino. La escena, aunque silenciosa, hablaba más que cualquier conversación. La burla había sido sustituida por una reverencia tácita que nadie podía ignorar. El soldado continuaba su camino, consciente de que la transformación no se limitaba a gestos superficiales. Observaba cómo la comunidad empezaba a asumir un nuevo ritmo de vida, donde la empatía y la cooperación reemplazaban los conflictos insignificantes. Cada sonrisa sincera, cada gesto de apoyo entre vecinos, era una prueba tangible de que la influencia del soldado había permeado más allá de lo visible. La vida diaria, antes marcada por pequeños desacuerdos y desconfianza, ahora estaba teñida por un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Al llegar a su hogar, se permitió un breve momento de reflexión. Sabía que el cambio no era obra de un día, ni de una intervención aislada, era el resultado de la constancia, de la integridad y de la capacidad de mantenerse firme en principios que muchos consideraban olvidados. La fuerza del respeto silencioso estaba demostrando que la verdadera autoridad no se impone, se gana y se siente, y que incluso los corazones más endurecidos podían transformarse cuando se les mostraba el camino con justicia y compasión. Una noche, el barrio se encontraba especialmente silencioso. Las luces cálidas de las casas proyectaban sombras largas sobre las calles empedradas, y un aire de anticipación parecía flotar entre los vecinos. El soldado caminaba lentamente, consciente de cada mirada que lo seguía, aunque nadie lo abordaba directamente. La tensión acumulada durante semanas comenzaba a convertirse en una expectativa silenciosa. Todos sentían que algo trascendental estaba por revelarse. Una noche, el barrio se encontraba especialmente silencioso. Las luces cálidas de las casas proyectaban sombras largas sobre las calles empedradas, y un aire de anticipación parecía flotar entre los vecinos. El soldado caminaba lentamente, consciente de cada mirada que lo seguía, aunque nadie lo abordaba directamente. La tensión acumulada durante semanas comenzaba a convertirse en una expectativa silenciosa. Todos sentían que algo trascendental estaba por revelarse. En el pequeño parque frente a la iglesia, varios vecinos se reunieron, atraídos por un instinto silencioso que no necesitaba explicaciones. El soldado se detuvo en el centro, y aunque permaneció en silencio, la energía que emanaba comunicaba más que 1000 palabras. Aquellos que lo habían despreciado, incluso solo unos días antes, comenzaron a comprender que la realidad que conocían era incompleta y superficial. La revelación no necesitaba gritos ni proclamaciones, se sentía en cada mirada, en cada respiración, en cada gesto de respeto contenido. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión invisible. El barrio ya no veía al soldado como un simple hombre humilde. Lo reconocían como alguien cuya historia y carácter desbordaban las expectativas y que, a pesar de su posición modesta, llevaba consigo un poder moral que nadie podía ignorar. La burla se transformó en admiración, el desprecio en respeto,
y la incredulidad en un reconocimiento silencioso pero absoluto. La verdad había emergido, y con ella, una sensación colectiva de asombro y reconciliación con la justicia. A medida que la noticia del soldado se propagaba discretamente entre las calles y casas del barrio, los ecos de su pasado empezaban a mezclarse con la admiración recién nacida. Nadie hablaba en voz alta sobre lo que había hecho durante los años en que la fama y el poder lo ignoraron. No hacía falta. Los gestos de respeto y la mirada atenta de los vecinos transmitían que todos comprendían la magnitud de su historia. El soldado caminaba entre las calles estrechas y polvorientas, recordando momentos que habían forjado su carácter. Cada decisión tomada en silencio, cada acto de compasión hacia aquellos a quienes muchos consideraban insignificantes, cobraba ahora un nuevo significado. La vida había sido un escenario de pequeñas batallas y sacrificios, cada una de ellas formando la base de un respeto que ahora se manifestaba de manera tangible. Mientras pasaba por la plaza central, vio a un grupo de niños jugando entre charcos de agua después de una lluvia ligera. Sus risas llenaban el aire, y en ellas el soldado percibió un reflejo de sus propios ideales: el valor de la inocencia, la justicia y la solidaridad. Sin que nadie se diera cuenta, él se inclinó ligeramente para observarlos más de cerca, asegurándose de que la memoria de cada acción realizada en beneficio de otros permaneciera viva. A su lado, una anciana que había sido testigo de burlas y desprecios años atrás lo miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. No pronunció palabras. Su mirada era suficiente para que el soldado comprendiera que la percepción de su persona había cambiado radicalmente. En ese instante, comprendió que la redención no solo era un concepto personal, sino un impacto tangible en quienes lo rodeaban, un efecto que trascendía su propia existencia y se filtraba en cada rincón del barrio. La noche avanzaba lentamente, y con ella, la certeza de que su historia, aunque silenciosa, se había convertido en un catalizador para el cambio. La admiración de la comunidad no era superficial. Estaba arraigada en el reconocimiento del valor, de la resiliencia y de la capacidad de mantenerse firme frente a la indiferencia y el desprecio. Cada paso que daba resonaba con un peso moral invisible, pero poderoso, que comenzaba a reconfigurar las dinámicas del barrio y de la vida cotidiana de quienes alguna vez lo subestimaron. El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios bajos del barrio, cuando el soldado decidió recorrer sus calles una vez más. La luz dorada de la mañana acariciaba las fachadas desgastadas, y el aire estaba impregnado de una calma expectante, como si todos los habitantes compartieran un conocimiento tácito sobre la magnitud de la persona que caminaba entre ellos. Cada vecino que lo veía pasar reaccionaba de manera diferente. Algunos se inclinaban discretamente, otros desviaban la mirada en un gesto de reconocimiento silencioso, y unos pocos se acercaban para ofrecer una palabra de respeto contenida. Todo indicaba que la percepción del soldado había cambiado de forma irreversible. Ya no era un hombre ignorado o ridiculizado, sino un referente moral y una presencia que inspiraba una transformación silenciosa y constante. El soldado recordaba aquellos días de humillación, las risas y comentarios que solían perseguirlo, y comprendía que cada experiencia dolorosa había sido un escalón hacia la autoridad moral que ahora poseía. La comunidad no solo veía en él a un hombre que había superado el desprecio, sino a alguien que encarnaba la posibilidad de redención y justicia en un mundo donde esas cualidades parecían escasas. Al detenerse frente a la antigua escuela del barrio, observó a los niños entrando con mochilas gastadas y sonrisas amplias. Sintió un impulso de orgullo silencioso. Su presencia y ejemplo habían creado un ambiente donde la esperanza y la dignidad podían florecer, incluso en circunstancias humildes. La redención, comprendió, no era solo personal, era colectiva. Cada mirada que lo reconocía era un reflejo del impacto que su vida y acciones habían tenido, y la comprensión de que el verdadero poder no reside en la riqueza o la fama, sino en la influencia que se ejerce a través del respeto, la integridad y la compasión. La comunidad comenzaba a actuar de manera diferente, inspirada por su ejemplo. Los jóvenes ayudaban a los ancianos sin que se les pidiera, las disputas menores se resolvían con diálogo y paciencia, y las sonrisas compartidas reflejaban una transformación que ningún rumor ni comentario despectivo podría revertir. El soldado continuó caminando, consciente de que su historia había trascendido el desprecio inicial y había sembrado una semilla de admiración,
respeto y cambio silencioso, que permanecería por generaciones. A pesar de la admiración que crecía lentamente entre los vecinos, algunas sombras del pasado todavía persistían. Los comentarios burlones y las miradas desconfiadas de años atrás no habían desaparecido por completo, y el soldado lo sabía. Sin embargo, cada encuentro con quienes dudaban se convertía en una oportunidad para mostrar que la fuerza no reside solo en la autoridad visible, sino en la constancia silenciosa, en la integridad y en la capacidad de transformar la percepción de los demás con acciones más que con palabras. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal del barrio, un grupo de jóvenes comenzó a murmurar, recordando las historias que circulaban sobre su pobreza y la manera en que había sido ridiculizado por sus compañeros de trabajo en el ejército. El soldado los escuchó, pero no reaccionó de inmediato. En lugar de confrontarlos con enojo, simplemente continuó su paso, consciente de que su ejemplo había comenzado a enseñarles que la verdadera grandeza no se mide por la apariencia ni por el reconocimiento superficial. El impacto de su presencia se hizo tangible cuando una madre, que hasta entonces había mostrado desconfianza hacia él, se acercó para agradecerle por su labor silenciosa en la comunidad. Sus palabras eran sinceras, y en ellas se percibía un cambio profundo. Ya no veía al hombre como alguien inferior o despreciable, sino como alguien digno de respeto y admiración. La sombra de los viejos prejuicios comenzaba a disiparse lentamente, reemplazada por la evidencia tangible de la transformación que había generado en quienes lo rodeaban. Cada acción del soldado, por pequeña que fuera, tenía un efecto multiplicador. Las reparaciones que hacía en las casas, la ayuda ofrecida a los más jóvenes, y la manera en que escuchaba sin juzgar a los vecinos, creaban un ambiente de respeto y reconocimiento. El barrio, antes dominado por la indiferencia y la burla, empezaba a reflejar un sentido de cohesión y orgullo silencioso. La lección que impartía era clara: la verdadera autoridad proviene de la consistencia moral y la capacidad de cambiar vidas, incluso sin que nadie lo note inmediato. Por la noche, mientras se retiraba a su hogar, el soldado observó las luces encenderse una a una en las casas del barrio. Cada ventana iluminada parecía un recordatorio silencioso de que su vida, marcada por desprecios y obstáculos, había comenzado a generar un efecto positivo que perduraría más allá de su presencia física. La redención, comprendió, no se mide solo por el reconocimiento público, sino por la influencia invisible y constante que uno deja en la comunidad que lo rodea. La mañana siguiente trajo consigo un aire de renovación. Los vecinos, conscientes de la historia del soldado, empezaron a observarlo con ojos diferentes. No era solo un hombre que había sufrido desprecios, sino alguien que, con paciencia y acciones discretas, había demostrado que la grandeza puede emerger de los lugares más humildes y de los actos más silenciosos. Cada gesto suyo era ahora una lección de dignidad y perseverancia. En la plaza del barrio, los niños jugaban mientras los adultos conversaban a su alrededor, y el soldado los recorría con una mirada profunda. No necesitaba palabras, su sola presencia irradiaba un mensaje. La fortaleza no siempre se encuentra en la riqueza ni en la autoridad formal, sino en la integridad y en la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Los más jóvenes comenzaron a imitar pequeños gestos de bondad, reflejo de la admiración y el respeto que despertaba su ejemplo. Un anciano, que había sido testigo de burlas y críticas durante años, se acercó con timidez y lo miró fijamente. Sin decir nada, ambos compartieron un momento de entendimiento. La admiración se había ganado a través del tiempo, de la constancia y de la valentía de mantenerse firme frente al desprecio. La comunidad estaba despertando a una nueva percepción, en la que la dignidad y el respeto reemplazaban la burla y la indiferencia. El soldado recordaba los días en que era subestimado y cómo esas experiencias le habían enseñado a valorar cada acto de justicia, cada palabra de reconocimiento y cada pequeño gesto de cambio. La transformación del barrio era tangible. Los vecinos empezaban a colaborar entre sí, a cuidar el entorno y a valorar el esfuerzo de quienes trabajaban por el bienestar común. La sombra de la indiferencia se desvanecía lentamente, reemplazada por un respeto genuino y silencioso que se percibía en cada esquina y en cada mirada. Al caer la tarde, mientras la luz del sol teñía las fachadas con tonos dorados, el soldado comprendió que su vida había generado un impacto que trascendía su propia historia. Cada persona que cambiaba su percepción,
cada acción que inspiraba, era una prueba de que la grandeza no se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de transformar vidas y despertar el respeto donde antes solo existía desprecio. El despertar del respeto estaba en marcha, y nadie podría detenerlo. Con el paso de los días, la comunidad comenzó a reconocer que la verdadera fuerza del soldado no se encontraba en su pasado militar ni en sus habilidades físicas, sino en la manera en que sus acciones tocaban las vidas de quienes lo rodeaban. No se trataba de demostraciones públicas ni de discursos grandilocuentes. Cada gesto discreto de ayuda se convertía en un recordatorio del poder de la empatía y la constancia. En el mercado del barrio, algunos comerciantes que antes lo habían mirado con desdén comenzaron a saludarlo con respeto. Observaban cómo interactuaba con los niños, cómo ayudaba a reparar un techo que se había dañado tras la última lluvia, cómo escuchaba a los ancianos con paciencia y sin juicio. Cada acto suyo estaba impregnado de una fuerza silenciosa que no imponía miedo, sino que inspiraba admiración y confianza. Una joven madre se acercó para agradecerle por haber enseñado a su hijo a leer. Sus palabras, simples y sinceras, contenían una emoción profunda que resonó en él. Había creado un impacto tangible y duradero, y cada reconocimiento, aunque pequeño, reforzaba la convicción de que el cambio podía comenzar con uno solo. El soldado comprendió que la verdadera grandeza no requiere aplausos ni títulos. Su valor se manifestaba en la transformación cotidiana de quienes lo rodeaban. Mientras el sol se ocultaba, él caminaba por las calles del barrio, notando cómo la dinámica entre los vecinos había cambiado. Las miradas ya no eran de burla, sino de respeto. Las conversaciones, que antes eran críticas veladas, ahora contenían comentarios de admiración. La fuerza silenciosa que emanaba no se veía, pero se sentía. Era un poder que no imponía, sino que guiaba y transformaba. En la soledad de su hogar, reflexionaba sobre la distancia que había recorrido desde los días de desprecio y subestimación. Cada desafío enfrentado, cada acto de paciencia, había forjado una autoridad moral que ningún título ni riqueza podrían otorgar. La fuerza silenciosa del soldado se había convertido en un hilo invisible que conectaba a toda la comunidad, y su influencia era más poderosa de lo que él mismo había imaginado. El eco de su ejemplo comenzó a resonar más allá del barrio. Vecinos que se habían mudado a otras zonas comentaban sobre sus acciones, y visitantes de lugares cercanos llegaban para observar de cerca al hombre que había cambiado la percepción de toda una comunidad. Cada historia compartida añadía capas de admiración y respeto, consolidando su reputación como alguien cuya grandeza se medía en actos, no en palabras. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a cargar agua para su hogar, se acercó un grupo de jóvenes que lo habían ridiculizado meses atrás. Observándolo en silencio, empezaron a imitar su comportamiento, cuidaban de los más débiles, ofrecían ayuda a quienes la necesitaban, y mostraban respeto hacia los mayores. Sin necesidad de instrucciones, habían aprendido la lección más importante. La verdadera influencia surge del ejemplo, no de la autoridad impuesta. Los ecos de admiración se extendieron también entre los más escépticos. Aquellos que habían dudado de su capacidad para generar cambio comenzaron a reconocer que la transformación no dependía de la riqueza, la apariencia ni del reconocimiento formal. La humildad, la paciencia y la coherencia se habían convertido en herramientas más poderosas que cualquier título militar. En el centro del barrio, la plaza principal reflejaba este cambio silencioso. Los niños jugaban con libertad, los adultos conversaban con respeto y colaboración, y el soldado caminaba entre ellos con la sensación de que cada paso suyo resonaba en el corazón de la comunidad. Cada gesto, cada acción, era un eco que continuaría mucho después de que él se retirara, un legado silencioso de admiración y aprendizaje. A medida que la historia del soldado se difundía, llegaron visitantes inesperados, personas de otros barrios y de la ciudad que deseaban conocerlo. Todos hablaban de aquel hombre que había sido subestimado por su origen humilde y que ahora inspiraba respeto y admiración. Lo que muchos no sabían era que detrás de su calma y su sonrisa discreta, se encontraba un pasado lleno de desafíos y secretos que jamás había compartido. En una tarde particularmente calurosa, un periodista local se acercó con la intención de contar su historia. El soldado aceptó, pero sin mostrar ostentación. Cada palabra que pronunciaba transmitía una mezcla de humildad y autoridad moral,
haciendo que quienes escuchaban sintieran, casi físicamente, el peso de sus experiencias y la fuerza que había desarrollado para superarlas. Cada gesto era medido, cada mirada contenía un mensaje silencioso de enseñanza. El periodista relató los actos cotidianos que habían transformado el barrio, cómo había ayudado a reparar hogares, enseñado oficios a los jóvenes, escuchado y acompañado a los ancianos. Cada relato era un recordatorio de que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de transformar vidas sin buscar reconocimiento, y que los momentos más simples pueden contener el poder de cambiar destinos. Mientras la entrevista avanzaba, vecinos se acercaban para compartir sus historias personales. Una madre agradeció por la educación que había logrado para su hijo. Un joven expresó cómo su ejemplo lo había motivado a perseguir estudios que antes consideraba imposibles. Cada relato se convertía en una pieza de un mosaico que revelaba la magnitud del impacto del soldado, una influencia silenciosa que había nacido de la perseverancia y la empatía, y que ahora resonaba en cada rincón del barrio. El soldado escuchaba, asintiendo discretamente, consciente de que la admiración de los demás no era un fin en sí misma. Para él, lo esencial era que cada acción sembrara un cambio real, que cada gesto fuera una lección de humildad y dignidad. La historia que se contaba de él era solo un reflejo de la transformación que había logrado provocar, un testimonio de que incluso quienes son despreciados pueden convertirse en líderes morales por la fuerza de sus actos. Con el paso del tiempo, la influencia del soldado se convirtió en un legado que trascendía generaciones. Los niños a los que había enseñado oficios y valores crecieron con un sentido de responsabilidad hacia su comunidad. Los jóvenes que habían sido inspirados por su ejemplo comenzaron a replicar sus actos de bondad y respeto, y los adultos que alguna vez lo miraron con desdén aprendieron a valorar la integridad y la perseverancia por encima de la apariencia. En el barrio, la vida cotidiana había cambiado. Las calles, antes marcadas por la indiferencia y la competencia, ahora reflejaban cooperación y cuidado mutuo. Cada acción del soldado había sembrado semillas que florecieron en la forma de respeto, admiración y solidaridad. La comunidad entendió que la verdadera transformación no depende de riquezas ni títulos, sino de la coherencia entre palabra y acción, y de la capacidad de liderar con el ejemplo. Una tarde, mientras el sol descendía y el cielo se teñía de tonos cálidos, el soldado caminaba por el barrio, observando los rostros sonrientes, los saludos sinceros y las manos que se ofrecían para ayudar. Cada gesto era un recordatorio de que la vida puede cambiar para quienes se atreven a actuar con rectitud, incluso cuando nadie observa. Su historia, marcada por el desprecio inicial y la virada de estatus final, se había convertido en una lección viva de justicia, resiliencia y dignidad. El legado del soldado no era material, era moral y emocional. Cada acto de bondad, cada decisión tomada con integridad, había tejido un tejido invisible que conectaba a todos los miembros de la comunidad. Su nombre ya no se recordaba por su pasado humilde o por ser subestimado, sino por la fuerza silenciosa que emanaba, capaz de inspirar, transformar y enseñar a quienes lo rodeaban. En los días que siguieron, la historia se siguió contando, y cada vez que alguien recordaba la incredulidad de quienes lo despreciaron y el respeto ganado a través de sus acciones, se sentía un estremecimiento de justicia y admiración. Así, el soldado dejó un legado silencioso pero imborrable, la prueba de que la verdadera grandeza reside en la coherencia de los actos y en la capacidad de transformar vidas sin necesidad de reconocimiento.